Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a ver algo muy importante que está relacionado con el volumen y cómo lo medimos. Los decibeles, decibeles pico, RMS, loops y el volumen aparente o psicoacústico. Esto es muy importante porque, bueno, ya vimos, ¿no? Cómo nivelar algunas cosas. Hemos visto ecualización, hemos visto compresión y mencionábamos la parte de dinámica. Pero bueno, vamos a aclarar este tema antes de continuar porque es muy importante para que sepamos qué es lo que estamos viendo, a qué hacerle caso y cuándo confiar en nuestros oídos o cuándo confiar en lo que estamos viendo. Primero, vamos a comenzar escuchando esto. Es una forma de onda bastante sencilla, es una onda senoidal y esta forma de onda es muy sencilla, únicamente contiene una frecuencia. Muy bien, en la mayoría de los indicadores que vemos en los Do, vamos a ver algo como esto. Normalmente estos indicadores son de pico, ¿no? Aquí podemos verlo también en el mezclador. ¿Qué significa eso? Significa que dentro de nuestra forma de onda, en este caso vamos a ir a tratar de poner la forma de onda. Bueno, vemos que este tiene su cresta y su valle, ¿ok? Entonces, esas crestas y esos valles son los picos, porque son los puntos extremos que tiene nuestra forma de onda. Entonces, nuestros medidores de decibeles pico están midiendo esa señal, ¿no? Esa parte de la señal, vamos a decirla así. De hecho, aquí abajo lo pueden ver, ¿no? Estoy ahí aproximadamente en menos 1098 y aquí abajo, otra vez, menos 1098. Muy bien, entonces eso es el pico, pero el pico no es el volumen real o el volumen aparente y lo vamos a ver de la siguiente manera. Si yo tomo este sonido, vamos a ver que el pico no está cambiando y voy a empezar a moverlo en diferentes octavas. Ok, voy a empezar, por ejemplo, ahí. Y si yo empiezo a subir o bajar, por ejemplo, ahí estoy bajando. Esto tienen que escucharlo con audífonos. Si están en un celular es posible que esto ya no lo alcancen a reproducir. Ahí subo de octavas. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta que el pico no se está moviendo para nada. Pero resulta mucho más molesto escuchar esta frecuencia que esta. ¿Ok? ¿Por qué? Si tienen el mismo pico. De hecho, se escucha como si tuvieran un volumen diferente. Vamos a ver otra medida que es de decibeles, pero se conocen como RMS, Root Mean Square o de raíz cuadrada. Este es otro cálculo diferente que se hace y normalmente este nivel de volumen es más bajo que el de pico. Esta forma de medir al volumen es como que un promedio de la señal, es el valor efectivo de la señal. Muy bien, vamos a ver que de todas formas, a pesar de que estamos mostrando aquí la medición, para cualquier frecuencia seguimos viendo que esto se mantiene, no se mueve, es intacto, ¿no? Entonces, ¿por qué percibimos que uno está más fuerte que otro? Ahí es donde entra nuestra percepción, la psicoacústica, nuestro oído. Y aquí existe algo que se llaman como curvas isofónicas. Vamos a verlo. Estas son las curvas isofónicas. Y básicamente lo que nos está diciendo es tratando de representar cómo nuestro oído es más sensible a unas frecuencias que a otras. Esta curva vamos a ver que tienen aquí una forma medio rara, pero vamos a fijarnos aquí arriba que dice que esto es la intensidad del sonido en presión sonora, decibeles de presión sonora, y esto representa a la frecuencia. Entonces vamos a fijarnos en una de estas curvas. Por ejemplo, vamos a tomar esta que está aquí en medio, que corresponde a 30. Ok, entonces podemos ver que comienza por acá arriba. Esto corresponde aproximadamente a 50 decibeles. Luego llegamos aquí abajo. Esto corresponde a 30 decibeles. Y después, mientras más nos vamos moviendo hacia las frecuencias graves, la línea va subiendo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nos fijamos aquí en 1 kHz, una frecuencia de 1 kHz o 1000 ciclos por segundo, vamos a ver que para que esta frecuencia se perciba al mismo volumen, por ejemplo, que una de 100 Hz, esta tiene que estar en 30 decibeles
y la de 100 Hz tiene que estar aproximadamente en 55, 56, 57 decibeles. Entonces hay aproximadamente 26 decibeles de diferencia para que nosotros al escucharlo percibamos que están más o menos al mismo nivel. Vamos a ver que mientras el volumen se va incrementando, esta curva como que se va aplanando un poco. Pero bueno, ya llegar a 100 decibeles, 120 decibeles es ya estar rozando el umbral del dolor. Y esto pues ya son volúmenes muy altos que son peligrosos para nuestro oído. De hecho, si recuerdan, en uno de los primeros episodios cuando estábamos aclarando esto de los decibeles full scale y los decibeles de presión sonora, decíamos que debemos de escuchar aproximadamente entre unos 40 y 50 decibeles. Y que bueno, 80, 85 ya es algo ruidoso y más de eso se puede volver peligroso porque perdemos parte de la audición. Entonces, esa es una de los grandes argumentos de por qué deben de mezclar más o menos a un nivel intermedio. Si lo hacen a un nivel muy bajo, no van a alcanzar a escuchar los graves. Es por eso que muchas veces dicen, es que si mezclo muy bajito, siento que no tiene cuerpo. Y le terminan subiendo mucho, ¿no? Si están mezclando a un volumen muy bajo. Entonces, cuando ya escuchan a un nivel más alto, como esta diferencia se va haciendo cada vez más corta, entonces se va a escuchar descompensado. O al revés, de repente sentimos que como nuestro oído es muy sensible alrededor de las 3 o 4 kHz, ahí de repente le podemos bajar el volumen, ¿ok? Pero si escuchamos ya como que mucho más alto, como la curva se va aplanando, de repente puede parecer que quedan un poco más escondidas esas frecuencias. Vamos a verlo en una forma práctica. Aquí preparé este pequeño experimento y tenemos una frecuencia que está alrededor de 1 kHz y tenemos otra frecuencia que está alrededor de los 100 kHz. No está un poco más arriba, pero más o menos para poderla ver con la curva isofónica. Ahí lo estamos escuchando aproximadamente al mismo nivel de volumen, pero sin fijarnos en la medición, ¿no? En los decibeles pico ni en los RMS, simplemente nuestra percepción. Esto puede que varíe un poco de acuerdo a sus audífonos, porque hay algunos audífonos que resaltan más unas frecuencias que otras. Pero bueno, estos son más o menos planos en este rango de frecuencias, entonces yo lo escucho que está más o menos al mismo nivel. Pero si nos fijamos dentro del piano roll, podemos ver que el velocity es diferente. El velocity de este que está en una frecuencia más baja, podemos ver que tiene, ¿no?, mucha diferencia respecto a este otro. Este está en 41% más o menos y este está alrededor de 66%. Pero aún así los percibimos que están casi al mismo nivel de volumen. Vamos a ver aquí. Pueden fijarse que el RMS está variando y el pico también. Si nos fijamos únicamente en la frecuencia de arriba, vemos que el pico está aproximadamente en menos 23 y el de la frecuencia más grave está alrededor de menos 15. Entonces estamos ahí rondando unos 8 decibeles. Vamos a comparar con las curvas isofónicas. Vamos a tomar un volumen intermedio que es más o menos por acá. Vamos a decir, no sé, 50 o 60 decibeles. Y estoy reproduciendo un alrededor de 1 kHz. Y luego contra 100 kHz, que de hecho es un poquito más arriba. Y podemos ver que efectivamente estaríamos más o menos en un rango entre los 10 y 8 decibeles. Entonces hay cierta relación. Ahora, aparte de estas percepciones, ¿no?, que tenemos con nuestro oído, vamos a tener en cuenta el RMS y algo que se conoce también como los LUFS. Lo vamos a ver un momento más. Ahora, estas mediciones, recordemos que están representando una señal, independientemente de que la podamos escuchar o no. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo bastante drástico y voy a bajar la frecuencia de este sonido hasta un lugar donde ya no lo podamos escuchar. Más o menos por ahí. ¿Ok? Estamos alrededor de 20-22 Hz. Prácticamente ya no lo puedo escuchar. Alcanzo a sentir como que cierta sensación nada más, pero realmente no lo estoy escuchando, no lo puedo escuchar claramente. Independientemente de que no lo escuche, pueden fijarse que el pico y el RMS sigue siendo lo mismo que si estaba acá.
¿Ok? Ahora, si vamos a recordar algunos de los episodios anteriores, yo les decía que los decibeles, cuando estamos hablando de full scale, es como un vaso de agua, donde nosotros, cada sonido va tomando un pedacito, vamos llenando cada vez más el vaso de agua, hasta el momento que llegamos a los 0 decibeles y todo lo que está por encima de 0 decibeles se empieza a derramar, se empieza a clipear o a cortar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí hay un rango de frecuencias que, aunque no lo estamos escuchando, está llenando parte de ese vaso de agua, está quitándonos espacio para otros sonidos. Ahora, aquí vamos a subirlo un poquito más, a una frecuencia que sí alcancemos a escuchar. Estamos aquí alrededor de unos 50 Hz. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces queremos que nuestra mezcla suene potente, queremos que tenga un volumen muy alto, y queremos comprimir, y queremos ecualizar, y lo que sea, pero terminamos distorsionando. ¿Por qué? Porque precisamente las frecuencias graves, a pesar de que no las escuchamos mucho, y como ya vieron en las curvas isofónicas, necesitan más decibeles para percibirse al mismo nivel de otras frecuencias más altas. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos subiéndole muchos decibeles, ¿no? A veces hasta los 808, ¿no? Por ejemplo, en géneros como el trap, terminan rozando los 0 decibeles, ¿no? Porque quieren escuchar ese bajo bastante presente, y ya se comieron casi todo el espacio. Entonces, ya en cuanto agregan un kick, un snare, pues ya llegaron hasta el tope. Entonces, por más que le sigan subiendo el volumen, está clipeando, el vaso de agua se está derramando. Esta es la principal razón por la que cuando estamos ecualizando tenemos que cortar frecuencias graves que no necesitamos, porque siguen ocupando espacio aunque no las escuchemos. Y no solo con los graves, también pasa con las frecuencias agudas. Voy a subirle esto aquí, el volumen bastante, solo para que reproduzcamos una frecuencia muy alta. Uy, ahí está, eso es demasiado alto. Y eso que le bajé el volumen, que solo para que vean que efectivamente, ¿no? Las frecuencias que son muy altas, pues luego las alcanzamos a escuchar más. Pues por ejemplo aquí, ya estamos en un rango de frecuencias que ya está muy alto. Algunos lo alcanzarán a escuchar, otros no, dependerá también de su equipo de sonido. Ok, está muy alta y también nos sigue consumiendo espacio. Entonces hay que cortar también frecuencias que son muy altas para que no nos quiten espacio en nuestra mezcla. Ahora vamos a comentar lo que les decía de los loops. Los loops es otra unidad de medida que se asemeja a los RMS. Como les dije, los RMS es como que se acerca más a la forma en la que escuchamos nosotros. Y los loops están todavía mucho más, digamos, adaptado a cómo escuchamos. Y es lo que se está aplicando actualmente en la gran mayoría de las plataformas de streaming. ¿Y qué es lo que va a medir? Por ejemplo, si vamos a tomar este sonido, es un sonido de kick, ¿ok? Común y corriente. Vamos a aislar únicamente la primera porción del kick, el transitorio, que es algo que comentamos en el video anterior. Ok, podemos ver, vamos a poner un poco más lento, podemos ver que el pico está llegando alrededor de -9, pero su RMS es muy bajo. Y aquí podemos ver los loops, también estamos alrededor de -27. Alguien pregunta, ¿no? Normalmente que si los loops y los RMS tienen alguna correspondencia o alguna fórmula para convertir entre ellos. No la hay, pero normalmente son bastante cercanos. Por aquí estamos viendo que el de short term está alrededor de -28 y aquí estamos alrededor de -26. Entonces, unos cuantos decibeles más o menos, se acerca bastante. Ok, entonces este sonido tiene mucho pico, pero un RMS muy bajo, y además depende de la frecuencia. Entonces, por eso muchas veces les comento, tienen que nivelar. Por ejemplo, en el episodio de estructura de ganancia y el de mezcla estática, les comentaba que tienen que ir nivelando confiando en sus oídos, porque si se fijan únicamente en lo que está marcando esto, se van a engañar, ¿ok? Tienen que entrenar su oído, porque por ejemplo aquí tenemos -9, hay muy poco RMS. Y si yo cambio a escuchar ahora el cuerpo del kick, vamos a ver que el pico está muy similar, pero el RMS está más alto. Pero como es una frecuencia más grave, también sentimos como que no tiene tanto volumen. ¿Okay? Y bueno, aquí también podemos ver la medición en RMS. Aquí está ya un poquito más desigual, ¿no? Aquí ya está -17 y aquí está en -22. Aquí ya hay más variación. Muy bien, entonces
Todas estas consideraciones las debemos de tener en cuenta cuando estamos comprimiendo, cuando estamos ecualizando, cuando estamos nivelando, para tratar de que nuestra mezcla aproveche todo el espacio RMS que tiene, que nuestra mezcla haga uso de esas curvas isofónicas para que no estemos subiendo demasiado volumen en frecuencias que de por sí ya percibimos bien, y que esa energía la ahorremos y la podamos utilizar en otras frecuencias donde nuestra percepción no es tan buena. Ya más adelante, cuando estemos hablando de masterización, vamos a hablar sobre los niveles más o menos indicados o estándar de la industria al momento de masterizar en RMS y en loops, para que tenga un nivel que sea más o menos similar al de la música comercial. Pero por ahora quédense con esto, entiendan las diferencias, repásenlo, puede ser un poco confuso al principio, pero si entienden esto, los próximos episodios les van a ser todavía mucho más fáciles de entender de por qué se está haciendo cierta cosa. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro. Si fue así, no olviden dejarme un like. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones o quieren que les dé clases, pueden visitarme en la página allbymusic.com, donde podrán encontrar la información de estos servicios, al igual que samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.